pero yo siempre digo que es un placer tener aquí a nuestros invitados, no solo por su categoría, sino además por la amistad que tienen personal y con el propio instituto. Y yo tengo que decir que conocí a Eduardo cuando empezamos a colaborar en el máster de matrimonio y familia, que es un éxito, del que estamos muy orgullosos. Entiendo que las dos universidades hermanas. Y estamos muy orgullosos por un montón de cosas, porque creemos que es un máster que presta un servicio muy importante, que es necesario, esta frase tan manida de hoy más que nunca. Yo creo que no hay tiempo y destiempo. Siempre es tiempo de hablar de la familia, de hablar de la necesidad de la familia, de la creación de vínculos. Y estamos encantados de esto. Pero además, estamos encantados de haber conocido a tantos amigos que más allá de unidos por un tema fundamental como es este, es que de verdad no sabéis, bueno, sí lo sabéis porque todos los que estáis aquí lo sabéis perfectamente, el gusto que da trabajar con quien te une amistad, finalidad, servicio, la convicción de que estamos trabajando por cosas que son fundamentales, evidentemente para nosotros, pero para la sociedad en la que vivimos. Y el matrimonio y la familia lo son. Escuchar a Eduardo es una gozada. Además va poniendo unas pinceladas, pues evidentemente sobre lo fundamental, pero que luego concreta mucho, no sé si en esta ponencia también o no, pero hablar de familia, matrimonio en general y de paternidad, bueno, es algo que hay que hacer de manera recurrente, que no nos vamos a cansar, que es absolutamente necesario, que yo siempre digo, cuando en misa se pide por las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada, yo siempre añado para mis adentros, y al matrimonio y a la familia. Porque si no hay matrimonios y familias, ¿de dónde van a salir las vocaciones sacerdotales? Una figura del padre. Bueno, pues antes de que de esas pinceladas, Carmen, yo sí que quería deciros esto. Todos bienvenidos, como siempre es un gusto teneros aquí a todos. Y como siempre, pues será un momento de compartir, de escuchar a Eduardo y luego de vayamos hablando todos, comentando y haciendo las aportaciones y las preguntas que todos queramos dirigir, compartiendo medio sándwich y un refresco. El refresco no lo partimos por la mitad, pero el sándwich. Pues yo efectivamente doy unas pinceladas también de la formación de Eduardo y para que sepáis, la conozcáis algo mejor a la persona que tenemos invitada, totalmente de acuerdo con Carmen de lo contentos que estamos de esa colaboración y de tener hoy a Eduardo aquí y con nuestro agradecimiento. Eduardo es director adjunto del Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Autónoma, está también formado en el Máster de Ciencias del Matrimonio y la Familia del Instituto Juan Pablo II, que lo comentábamos antes, que varios Máster de Humanidades también en la Francisco de Vitoria, es docente en cursos de posgrado, es experto en temas de género, sexo y educación, y también en el Máster de Acompañamiento Educativo de la Francisco de Vitoria, es coautor de publicaciones de Aprendamos a Amar, es un apasionado del cine y es crítico de cine. Yo le he escuchado también hablar de cine y de las figuras paternas, ¿verdad, Eduardo? Sobre todo, no sé si hoy nos dirá también algo de esto. Es un apasionado del cine y habla mucho también y escribe sobre ello, y es miembro asesor de la asociación Cinemanet. Así que, pues nada, te damos el agradecimiento, la bienvenida, sin restarte más. Y bueno, también quería deciros a todos que nuestro Instituto de la Familia pues también va creciendo y se ha incorporado gente al equipo, que siempre ha sido colaboradora, pero que se ha incorporado a nuestro equipo como secretaria académica, lo habréis visto en las informaciones que tenemos también en el CEU Ondina Vélez, que ya está, pues es secretaria académica, y Ángel Campo, que está viniendo de una reunión que teníamos en Derecho como vicesecretario, así que también estrenamos el 2026 así.
para todos los que sois pues asiduos al Instituto de la Familia o los que venís hoy por primera vez. Muchas gracias, Eduardo, y nada, sin más, deseando escucharte. Gracias. Pues gracias a Carmen. Y es verdad que yo aquí me siento como en casa, además que me pilla al lado de casa, es verdad. Comentaba, me pilla más cerca que mi universidad, aunque está bien comunicada. Y es verdad que también le decía también antes a Ondina y a Carmen, que estamos especialmente contentos y yo de la colaboración con el CEU, que no es fácil, porque cada uno en su casa pues tiene sus costumbres y a veces colaborar, aunque sean dos universidades hermanas, que lo son, pues a veces no es sencillo. Entonces estamos muy contentos de esta colaboración, de este programa, que si Dios quiere, pues hoy está llamado a tener la tercera edición, mejorada, ampliada, lo que veamos. Y nada, y el tema, aunque el título es La familia, plenitud de hombre y mujer, esperanza del hijo, yo no voy a hablaros de... O sea, estoy terminando el doctorado, si Dios quiere este año lo defenderé. Y yo investigo a través del cine, de un director de cine japonés que se llama Hirokazu Koreda, que no sé si algún presente en la sala lo conoce. No es excesivamente rarito, ha ganado la Palma de Oro en Cannes, pero yo investigo cómo representa a la familia y en especial las figuras paternas, ¿no? Siempre me parece muy llamativo cómo lo hacía. Y aunque es verdad que voy a hablar a veces más del padre, pero también de la madre, ¿no? Y ahí me voy a basar también mucho en lo que comenta Higinio, ¿no? Que veo que tiene aquí una conferencia de civilización y feminidad. Sí, hace poco tuvimos. Pues es que cuando hablas del padre no puedes olvidarte de la madre y del hijo, porque padre es el nombre de una relación, y es una relación que es triangular, ¿no? Entonces, en lo concreto, a mí no me ha hecho padre mi esposa, o sea, no me ha hecho padre mi hijo David, que es el mayor, somos padres de 6 hijos, sino que me ha hecho padre mi esposa Marian. Yo soy padre a través de Marian, como dice Fabrice Hadjat, que como todos sabréis también está en Madrid, para hacer, no sé muy bien en concreto todavía el qué, pero ya le exprimiremos todas las universidades. Él dice que la paternidad siempre es oblicua, no es directa hacia el hijo, es oblicua porque siempre tienes que tener en cuenta pues a la esposa, ¿no? Y que cuando dices esto que también decía Carmen Fernández La Cigoña, de la familia como núcleo de la sociedad, pues es que es la realidad. Entonces, Chesterton, ya gran profeta de nuestro tiempo, decía que cuando una sociedad no cuida a la familia, dice, no sabe lo que hace, porque no sabe lo que está deshaciendo. ¿Vale? Entonces no puedes olvidarte del padre, de la madre y del hijo, dice, porque la familia no puede ser destruida. Dice, solo puede destruir a las civilizaciones que lo ignoran. O sea, cuando una sociedad se olvida de la familia, tarde o temprano esa sociedad colapsa y esa cultura entera puede colapsar. Cuando yo haga más referencia al padre es porque lo estoy estudiando un poco más, pero no porque considere que es más importante que la madre. De hecho, una idea central que dice Higinio es que hoy en día la crisis de la familia pasa primero por la madre. ¿Vale? Lo que pasa que no nos podemos olvidar de las 3 patas de este triángulo, de los 3 lados. Pero es verdad, o sea, así como idea inicial, la mujer y madre está en primera línea de defensa y de combate si utilizamos esta terminología. Pero si el enemigo hoy en día ha sacado la artillería contra alguien, es contra el padre. O sea, el padre recibe todas, pero la mujer está en una posición estratégica, y si cae la mujer, cae la familia y cae la sociedad entera, ¿no? Y así es como estamos un poquito en nuestro tiempo, ¿no? Y este literato, filósofo francés, Charles Péguy, también decía eso. Dice, hoy en día el único aventurero moderno de verdad es el padre, porque todo está salvajemente organizado en su contra. Dice, es que eso, ya el enemigo ha detectado, si doy aquí, también se cae la mujer, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si eso es verdad. Yo la pregunta que sostiene mi tesis ¿es necesario el padre? ¿No? Y los que estáis aquí que hacéis un doctorado o lo habéis hecho, pues sabéis que la tesis la tienes que demostrar, ¿no? Entonces, ¿es necesario el padre? Pues hay que demostrarlo. Porque hoy en día, incluso sociológicamente se observa que hay, cuando hacen encuestas de tipologías de familia, hay países que aunque sean minoritarios ya existen mujeres que deciden voluntariamente que de origen no haya un padre en la familia, ¿no? Ya que la técnica permite suplir la función biológica del padre, del varón, de origen no hay padre, ¿no? Entonces veis libros publicados en Francia, por ejemplo, con títulos tan, ¿no?, significativos del contenido como Hombres los odio, ¿no? Ya podéis imaginar de qué va, también con su parte de provocación,
pero criar a hombres sin hijos, ¿no? O soltera por casualidad, pero madre por elección, o criar solo, going solo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está en nuestro tiempo, y hay libros que van, no solo el ataque hoy en día va contra la paternidad, sino que ya se dirige sobre la propia masculinidad. O sea, ya la paternidad, digamos que ya ha caído, pues ahora ¿qué ataco? Pues el origen de la paternidad, que es el propio hecho de ser varón, ¿no? De ser persona masculina, ¿no? Y cada vez hay más libros o más estudios sobre esto. Pero investigando sobre todo esto en todas las lecturas y todo lo que uno va leyendo, estudiando, por ejemplo, uno se encuentra con esta cita. Albert Camus, ¿no? En Premio Nobel de Literatura, creo que es en el 57, anarquista, ¿no? De la Sociedad Anarquista Internacional, una persona pues libertaria, que tiene un pensamiento, yo creo, muy interesante, muy curioso. Este autor se mató en un accidente de tráfico, y ahí en los objetos que encontraron en el coche, en el maletín que llevaba, iba el manuscrito inacabado de su última obra, El primer hombre, que luego se publicó a título póstumo, y en una de las anotaciones a pie de página, o sea, el primer tercio de ese libro es él, de adulto, buscando la tumba de su padre en Francia. Él es francés, de nacionalidad, pero de origen argelino, y su padre, cuando él era un bebé recién nacido, se fue a Europa a combatir en la Primera Guerra Mundial y murió en las trincheras de Europa. Entonces, él no conocía a su padre y le fue a buscar, por lo menos en la tumba, a ver si la encontraba. Y entonces te encuentras esta cita de esta persona. Dice: he intentado descubrir yo mismo desde el comienzo, de pequeño, lo que estaba bien y lo que estaba mal, ya que nadie a mi alrededor podía decírmelo, y ahora reconozco que todo me abandona, que necesito que alguien me señale el camino y me repruebe y me elogie, no en virtud de su poder, sino de su autoridad. Necesito a mi padre. Pues a mí esta cita me impresionó muchísimo, viniendo de quien viene. Como diciendo, yo necesito una autoridad en mi vida, alguien que me diga lo que tengo que hacer o por dónde tengo que ir, pero no en función de un nombre, ¿no? Necesito alguien no en virtud de su poder, sino de su autoridad, ¿no? Augere no es hacer crecer, la etimología de la palabra. Entonces necesito a mi padre. Entonces, claro, luego he ido leyendo otras citas similares. Thomas Mann, que tiene en Historia de una novela, dice que yo siempre he querido hablar sobre el alma americana y tal, pero sobre todo de que la búsqueda esencial en la vida es la búsqueda de un padre. Y dicen, no me refiero a la persona que te ha tocado en la vida como padre, ¿no? Sino hablan en el concepto simbólico de la paternidad. Que todos necesitamos eso. Entonces, cuando uno hace la tesis, uno tiene el riesgo de pensar que su tema es el más importante del mundo, o la ves en todos los lados, en todos los sitios, y no es así, ¿vale? No suele ser así. Pero es verdad que hay temas en nuestra época que son especialmente nucleares, por su capacidad de incluir a otras cosas, ¿no? Como decíamos, vale, pues que si tocas el padre, tocas el hijo, tocas el matrimonio, tocas la madurez, ¿no? Entonces tocas tantos temas en este tema que es un tema de nuestra época, ¿vale? Y si me preguntáis, no, lo mismo, esto lo leí leyendo a Blanca Castilla de Cortázar sobre temas de antropología, persona masculina, persona femenina. Decía, a todas las épocas se les da como un tema en especial sobre el que pensar, y en nuestra época es el tema de la diferencia sexual, ¿vale? Porque lo mismo, de ahí penden otras muchas cosas como este, ¿vale? Entonces ese es un tema de nuestra época, la diferencia hombre-mujer, la persona sexual, ¿no? Entonces, bueno, estado de la cuestión, cuando tú investigas sobre esto, aunque esto se refiera más al padre, pues yo creo que engloba a toda la familia, pero nuestra época ha sido llamada la del eclipse del padre. Y pongo ahí que sospechoso habitual, porque efectivamente, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en el reciente libro de Soto y Bars, ¿no? Que habla sobre esta investigación sobre las denuncias falsas, si existen en las denuncias por violencia de género, o en la propia redacción de las noticias. En muchos aspectos, la misma noticia no se redacta igual si es un hombre o una mujer, un padre o una madre, ¿no? Entonces sí, el padre se ha convertido en el sospechoso habitual. Y la pérdida del padre no solo es en lo simbólico, porque el padre se asocia culturalmente, simbólicamente, a instituciones, por ejemplo, como la Iglesia, o a determinadas, a otros símbolos, ¿no? Por ejemplo, en una película de Coreda que he vuelto a ver hace poco, uno de los personajes que va con un silbato, está en una residencia de menores, es uno de los que los cuida, el director de este colegio o residencia,
Y él siempre va con un silbato y dice, pero ¿qué haces con el silbato? Que esto no es el ejército. Dice, porque los niños necesitan esto, ¿no? Y silba uno, ¿tú qué haces ahí? ¿No? El padre es un silbato, ¿no? Y uno escucha y se gira y obedece. ¿Vale? Entonces, la pérdida del padre no solo es simbólica, ¿vale? Sino que también es real, porque numéricamente hay muchos hogares donde no hay padre. ¿Vale? Falta, es que no hay padre en el hogar en muchos sitios, en muchas culturas, ¿vale? Con sus variantes, pero es que hay una pérdida real numérica del padre. Pero lo que yo sigo viendo y yo en lo que me fijo en cine, en series, no ha desaparecido el anhelo de un padre bueno, como vemos en la cita de Albert Camus. Esto se ha estudiado, por ejemplo, mucho más cercano, más llevadero, si queréis, en Steven Spielberg, ¿no? Se ha estudiado muchísimo, hay tesis sobre este tema. Entonces, para que veáis, por ejemplo, 3 fechas recientes. Aunque hay un libro impresionante reciente sobre el tema del padre que se llama El gesto de Héctor, de Luigi Zoja, un psicoanalista italiano, que creo que lo tenéis por ahí en la biblioteca una vez que vine hace tiempo. Es que es un libro muy bueno, muy reciente. Claro, ya no se hace psicoanálisis como Freud, pero es que en lo simbólico eso es perenne, ¿eh? Y Freud dijo cosas muy acertadas sobre el tema del padre. Por ejemplo, cuando reconoció el poder estructural que tiene el padre en la psicología del hijo. Lo que pasa que Freud convirtió casi en irresoluble el conflicto con el hijo, del padre con el hijo. Pero que frase polémica, que hay que matar al padre simbólicamente, que la relación estructuralmente es problemática con el hijo, yo estoy de acuerdo. ¿Vale? Luego veremos en qué, pero yo estoy de acuerdo en eso. Otra cosa es las recetas que puede dar ahí Freud. Pero, o sea, Luigi Zoja que dice es que el declive del padre empezó siglos atrás. Lo que pasa es que esto ha ido como por oleadas en nuestra historia reciente, pero... O sea, el padre llegó a mayo del 68 como un boxeador que ya le habían noqueado, pero todavía no se había caído a la lona. Pero ya estaba derribado, ya le habían pegado por todos los lados. Lo que pasa es que después de mayo del 68 ya se derribó y cayó en la lona. Pero para que veáis, por ejemplo, cronología reciente. Este libro de Simone de Beauvoir, ¿no? Del segundo sexo, feminista de una tercera oleada, que dice básicamente en el libro, ¿no? Lo de la mujer no nace, se hace. Esta tesis que ella defiende, pero en la página 18, en la introducción, dice, mira, este libro, ¿por qué lo escribo? Pues porque a nadie se le ocurriría escribir esto sobre el hombre o la situación concreta del padre o del varón en nuestra sociedad. Como diciendo, a vosotros no os pasa nada, es a nosotros la que nos pasa y ahora nos toca hablar a nosotras. ¿Vale? Entonces, paso 2. Unos años después de este libro, un sociólogo alemán, Mr. publicó un estudio sociológico hacia una sociedad sin padres. Básicamente lo que dice es que desde uno de los efectos del proceso industrial, de la revolución industrial, es que sacó al varón, al padre, de la familia y está todo el día trabajando. Y entonces eso desestabilizó a la familia y a la sociedad. Y dice, y como sigamos así, nos dirigimos a una sociedad donde no va a haber padres, ¿no? 1963. 2 años más tarde, en Estados Unidos, aquí hay sitio también, ¿eh? Sí. Adelante. Dos años más tarde, en Estados Unidos, un senador, Moynihan, recibió un encargo. Hacer un estudio de cómo estaba la comunidad afroamericana en Estados Unidos un siglo después de la abolición de la esclavitud, ¿no? 1865. Y las conclusiones de este estudio fueron demoledoras. O sea, la comunidad, o sea, los descendientes de estos esclavos africanos llevados a la fuerza de Estados Unidos se encontraban todavía en una situación en la que la libertad no les había ganado una situación social, familiar, económica similar a los descendientes de la otra población europea. Entonces dice, ¿cómo están? Mal, muy mal. Están a la cabeza de las peores estadísticas, ¿no? De tasa de criminalidad, de abandono escolar, ¿no? De población en la cárcel, terrible. Y una de las primeras causas que identificó el estudio es la ausencia del padre en el hogar. Entonces, en Estados Unidos hoy, 1 de cada 4 niños crecen sin padre. Pero la mitad si es de la comunidad afroamericana. La comunidad latina por ahí se acerca, ¿vale? Entonces, es una burrada que la mitad de los niños no conozcan a su padre, si son negros. Sí. Estos datos ¿Sí? no son del 65, son actuales. Estos son actuales. Estos son actuales.
Yo a veces, yo he encontrado algunos datos, por ejemplo, que cita María Calvo. Lo que pasa es que esos datos se retroalimentan de otros que ves en otros sitios y nunca he encontrado la fuente. Entonces, pero estos datos sí que son actuales, es verdad. Entonces, o sea, datos como que dice que el 85% de los jóvenes en prisión, el 63% de los jóvenes que se suicidan proceden de hogares sin padre. No he encontrado la fuente y hasta que no la encuentre no la pongo, pero lo que sí que está demostrado, estos estudios son actuales, 2024, es como se asocia la ausencia del padre a una mayor tendencia a riesgo de pobreza, riesgo de mortalidad, probabilidad de ir a la cárcel, ¿no? Entonces, eso es así, hoy en día, ¿vale? Entonces, a falta de precisar el dato, se observa que la ausencia del padre no es neutra, por lo menos no es neutra, ¿vale? Y factores que anticipan el compromiso del padre, pues por ejemplo, hay estudios muy interesantes sobre cómo afecta ver a papá rezar. Entonces dices que cuando mamá, o sea, simplificando mucho, que mamá rece es lo normal, pero ¿ante quién se arrodilla mi padre? Entonces que el efecto que tiene ver a tu padre arrodillado es mucho más que el que tiene ver a mamá, ¿vale? Resumiendo mucho el tema. Y la psiquiatría y las consultas, los que tenéis experiencia en consulta, pues podréis decir si esto se corrobora o no. Entonces, yo lo que he estudiado más son los símbolos del padre. Y desde Freud, o sea, ¿esto por qué lo enlazo también con el cine? Porque la mitología griega nos ha ofrecido las imágenes, los símbolos. Y seguimos recurriendo a ellos. Por eso Freud, el complejo de Edipo es estructural en el psicoanálisis. Sin Edipo, el psicoanálisis se cae. Entonces, la historia de Edipo y Layo, el padre y el hijo, es el símbolo actual desde nuestro imaginario moderno de la relación conflictiva con el padre, ¿no? Entonces, pues es que Edipo terminó matando a su padre. No sabía que era él, ¿no? Además lo mató en una disputa de tráfico, se podría decir. Pero es que era su padre y luego se casó con su madre, sin saberlo, y tuvo descendencia. Telémaco, fijaros si los clásicos y Homero nos sigue hablando en la actualidad, que uno de los estrenos de este año a los que yo me gustaría ir a ver si Dios quiere es la Odisea de Nolan. O sea, nos sigue hablando. ¿Y cómo empieza la Odisea? Pues bueno, resumiendo mucho también, Ulises es un padre que se fue a por tabaco y tardó 20 años en volver, ¿vale? 10 años en la guerra de Troya, 10 años volviendo a Ítaca. Pero Telémaco, la telemaquia, es cómo empieza la Odisea. Esa primera parte es un hijo buscando a su padre. Y autores actuales como Massimo Recalcati, también desde el psicoanálisis, dicen el hijo telémaco es tantos hijos modernos hoy en día que viven anhelando una presencia del padre, ¿no? Lo que llaman los hijos huérfanos de padres vivos, ¿no? El padre a lo mejor está, pero no, como si no estuviera. No hay una presencia psicológica del padre. Entonces, estos hijos que tienen padre son hijos telémaco, ¿no? Luego, nuestra época, el narcisismo, fijaros, ¿no?, cómo se habla en nuestra época de Narciso. Y si hay una imagen de piedad filial, pues es la de Eneas y Anquises, ¿no? En la Eneida, la fundación mítica de Roma, de este guerrero que sale de la guerra de Troya. ¿Qué dice Javier Slater, profesor en la Universidad de Navarra, psiquiatra, ¿no?, que tiene experiencia? Dice, hay un consenso en la psicología moderna y en la clínica moderna que dice que en ausencia del padre, a los hijos varones les da más por transgredir la ley, ¿no? Mayor posibilidad de acabar en la cárcel, etcétera, consumo de sustancias, etcétera. En cambio, las hijas se llevan la herida dentro, herida en la autoestima, ¿vale? Igual, en la ausencia del padre no es neutra, ¿no? Entonces, fijaros cómo los relatos nos hablan. Y bueno, por simplificar también un poco, aunque hay ejemplos, si luego queréis libros o películas, pero simplificando un poco, yo he mantenido esta imagen, pero ya la he complementado, porque es verdad que en cine y en series la imagen de la maternidad todavía se sostenía. Y hay más personajes maternos positivos, ¿no? Como esta serie, no muy conocida, pero Madres, Amor y Vida, que más o menos te transmite, pues hombre, cierta imagen positiva, ¿no?, de la maternidad. Pero ya no. Pero ya no. La maternidad, cada vez hay más relatos de maternidades muy problemáticas, muy conflictivas, ¿no? La más reciente, por ejemplo, ¿no?, en los Globos de Oro, esta película, si pudiera te daría una patada, se llama la película, ¿no? Entonces, ¿no? O Cinco lobitos, Malas madres, La hija oscura. Fijaros que, bueno, como notas comunes de estas películas son madres solas,
donde no hay un padre, o el padre como si no estuviera, ¿no? Entonces son madres agotadas, y cada vez hay más relatos de este tipo de maternidades, ¿no? Era cuestión de tiempo. La maternidad sola no puede con todo esto, ¿no? Y rescatando una cosa que yo escuché, bueno, Nieves González Rico, directora académica del instituto, dice, en toda queja siempre hay un puntito de razón, ¿no? Como tip educativo con los hijos, en toda queja siempre hay un puntito de razón. Otra cosa es lo que termino diciendo, cómo lo exteriorizo, cómo pido, ¿vale? Pero como el corazón está bien hecho, cuando hay un malestar, bueno, pues culturalmente hay que hacérselo ver. La paternidad, pues hombre, tiene una imagen bastante más negativa, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, los estudios de The Family Watch, en los que colabora también Isidro Catela, por ejemplo, donde se hace un estudio estadístico, pero bueno, una de las series también súper premiadas, y no sé si habéis visto, del año pasado, Adolescencia, pues uno de los temas de esta serie es la masculinidad, en parte la paternidad, más la masculinidad quizá, pero es uno de los temas, ¿eh? O series como Matar al padre, ¿no? O esta que es una comedia, Los Aitas, padre ochentero, implicación cero, ¿no? Pues ya veis por dónde va. O Padres perplejos también, ¿no? O Bendita paciencia, esta serie que algunas no son muy conocidas, o Machos alfa, pero esta es la situación cultural, porque cada cultura narra lo que vive y lo lleva al arte. Y lo mismo, no me voy a detener aquí, pero claro, cuando tú empiezas a investigar sobre esto, ves que la clave paterna te da mucho juego para interpretar muchas películas, que tú a lo mejor no habías caído en ellas, ¿no? Superman, no sé si alguna vez la habéis pensado en clave paterna, la historia de Superman. ¿Qué es Superman? Pues un niño huérfano, que termina en la Tierra con unos padres adoptivos, pero tiene otro padre que le puso otro nombre. O E.T., Spielberg, que el caso está muy estudiado, ¿no? Hay muchas películas de estas que hablan de paternidades sustitutivas. El Mandaloriano adopta a Grogu, de hecho es que lo adopta, en el último episodio de la temporada que ha salido, adopta a Grogu, como si fuese su hijo. Y The Last of Us, la serie, el videojuego, pues hay una paternidad sustitutiva. Pero si recordáis cómo empieza Gladiator, cómodo con el emperador, es un hijo Edipo, literalmente mata a su padre, porque su padre le había descuidado en la educación, y este hijo salvaje lo termina matando de un abrazo y asfixiando. Entonces, para que veáis, ¿no? Hay muchísimos ejemplos más. Claro, menos, pero hay padres que Zoja llama suficientemente buenos, ¿no? Y para mí, si tuviese que buscar, ¿no? Como Zoja, que yo ya era una figura que me encantaba en la antigüedad, es Héctor, en la Ilíada. Héctor es un padre, esposo, que defiende a su familia, que defiende a su patria ante, ¿no? el ataque de los griegos, y termina muriendo a manos de Aquiles. Y Héctor es este arquetipo, este símbolo de padre bueno que, curiosamente, lo mata el símbolo de la prepotencia masculina, ¿vale? Que es Aquiles. Aquiles canta o musa la cólera de Aquiles. Aquiles lo que le puede es la ira, que ese es uno de los... Cuando tú estudias guiones, los personajes que están bien desarrollados suelen tener un rasgo que el guionista utiliza, que se llama el fatal flaw, que es el defecto fatídico, que es un puntito que le pierde siempre. Que en muchas de estas películas, por ejemplo, es el alcohol, pero el alcohol es el síntoma de un defecto personal, de algo, la desesperanza, o la soberbia, o la ira, ¿no? Entonces, bueno, eso bien, en los guiones bien estructurados se ve, y los guionistas con talento, ¿vale? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue en qué se excedió Héctor? En matar a Patroclo. Pensando que era Aquiles en combate, pero luego se dio cuenta que no era, aún así lo mató, ¿no? Y en esta idea griega de cuando tú te excedes aparece Némesis, pues Aquiles mata a Héctor. Pero simbólicamente Aquiles es muy interesante también. Pues algunos padres buenos, algunos padres que, si tuviésemos que hacer algunas notas comunes de estos que veis aquí, a ojos de la sociedad son tontos. No son padres que tengan muy buena consideración social. ¿No sé si habéis visto Una historia del Bronx? Una película en la que salen mafiosos, pero Robert De Niro no hace de mafioso. Y la dirige él es un conductor de autobuses. Y su hijo, le molan los mafiosos del barrio. Y su padre se enfrenta al mafioso del barrio diciendo, deja a mi hijo en paz. O sea, no quiero que se dedique a nada de esto, ¿no? O Josh Bailey, en Qué bello es vivir, pues lo pasa fatal este hombre, ¿no?
Y hay un momento en que se desespera porque ve que, ¿no?, todos sus sueños, todos sus planes, ¿no? O el padre de Giuseppe Collon en El nombre del padre. Esa tiene una escena que es también muy significativa, que es cuando él, lo mismo, igual que en La vida es bella, pues él no tenía por qué haber estado en esa prisión. Y el caso es que sigue al hijo a prisión. Y cuando ya terminan en la celda, el hijo, Daniel Day-Lewis, está enfadado como un gorila y le dice, bueno, dice un taco y dice, la puñetera medalla. Y entonces el padre, que no sabe, dice, ¿qué medalla? Y dice, la única medalla que ha entrado en nuestra casa. Dice, ¿qué pasa con la medalla? Dice, ganamos un partido de fútbol en un torneo y cuando estábamos celebrándolos todos ahí, de repente apareciste tú delante de todos mis amigos y me regañaste, me dijiste delante de todos, no tenías que haber hecho esa falta. Dice, vendí la medalla y desde ese día empecé a robar. ¿Vale? Fijaros cómo para este hijo lo que le hizo su padre un día delante de los amigos, y es el punto de perdición, ¿vale? El punto de giro en su historia personal. Bueno, pues este padre que luego da la vida literalmente, ¿no? Muchos de estos padres mueren, son mártires. En las películas, ¿no? Y en el cine de animación no te libras del San Benito, del brutote y del salvaje, ¿no? Pero hay más padres suficientemente buenos, en proporción, porque es un cine más reciente. Bueno, pues esto ya de narraciones, si alguien quiere más, pero al tema que íbamos, ¿no? ¿Por qué decimos que la paternidad y la maternidad, que es lo que yo también quería proponeros, es la plenitud de la masculinidad y la feminidad, ¿no? Pues empiezo por la base, que es, oye, ¿y cuándo empezamos a ser padres y a ser madres? Porque no lo sabemos, no hay un registro histórico. Y entonces, bueno, pues esto Higinio Marín últimamente habla mucho desde la zoología, y esto lo tomo de él, ¿no? En una conferencia Higinio comentaba cómo, por ejemplo, la hembra del chimpancé, del delfín y del elefante son una mina para estos estudios comparados, ¿no? Para la antropología comparada. Entonces dice que, por ejemplo, también el reino animal, cuando se dan estas dos características, ¿no? Dice prematuridad de la cría y un aparato locomotor complejo, dice, por ejemplo, en las aves, que nacen siendo, ¿no?, un pollito ahí despeinado, espeluchado, y volar es muy complejo. Dice, ¿qué sucede con las especies animales? Dice, un patito y una patita, que el 95% de las aves son monógamas. Y Higinio suele decir, a que la ciencia no nos suele decir eso en la divulgación científica. Y cuando se ha ido el patito, pues papá pato y mamá pato, la mitad más o menos, siguen juntos de por vida, exclusivamente. ¿Vale? Entonces dice, eso solo es posible si estas hembras tienen capacidades cognitivas más profundas, porque tienen que reconocer por más tiempo a la cría, para ayudarla, para protegerla, ¿no? Y eso, en estas hembras mamíferas que os decía, es especialmente llamativo, porque la hembra de elefante, de chimpancé, de delfín, suspende durante el tiempo de la lactancia y más allá, si es necesario, suspende comportamientos que están vinculados a la supervivencia de la especie. Por ejemplo, abandonar la manada. En el reino animal, abandonar la manada es morir. Pero si detecto que mi cría lo necesita, me quedo con ella durante la lactancia o la enfermedad. Y solo la abandonan si perciben signos claros de descomposición, de muerte. ¿Vale? Entonces dicen, eso solo es posible si estas hembras se acuerdan de la cría. Cuando pasa ese periodo, ese macho se incorpora a la manada y pasa a ser sexualmente activo incluso para su madre, porque ya no le identifica como su hijo, ¿sí? Dice, ¿qué sucede con las hembras sapiens? Dice que la hembra humana no olvida nunca, ¿no? Aquí Higinio suele hacer una broma que no repetiré, ¿no? Que sois mayoría femenina. Dice, pero esta capacidad femenina de acordarse de los detalles, de acordarse de todo y tenerlo siempre ahí presente. Y dices, claro, es que eso es un don de lo femenino, ¿vale? Entonces, la hembra humana es la que no olvida nunca, ¿vale? Entonces, Higinio comenta que instituciones como la familia o la tumba se basan en esta persistencia en la memoria que tiene la hembra, sobre todo. Por eso la familia, la tumba, la sociedad, comienza primero en vosotras, ¿vale? Porque el hijo persiste en vosotras. Ese es el fundamento psicológico de la Odisea. Porque Ulises puede volver a Ítaca porque Penélope se acuerda de él. Porque se acuerda de él, si no, ¿de qué va a volver? ¿Dónde tendría hogar al que volver? Porque Ítaca, Ítaca es una isla que existe, si tiene 4 cabras y pocas cosas, ¿no? No es que sea un sitio muy rico, o sea, vuelvo a mi hogar.
¿vale? Entonces, la hembra humana es la que se acuerda del hijo nacido, del hijo por nacer, del hijo ausente, del enfermo. Es la que recuerda. Por eso, cuando llega 1 de noviembre y visitamos las tumbas, las imágenes que salen, aparte de que sobrevivís más que los maridos, suelen ser mujeres las que visitan las tumbas. Entonces, es que aquí está, ¿no? Dice, la sede primada es femenina. Y esto no lo dice Higinio, pero viendo y escuchando este vídeo, ¿no? Abajo tenéis la referencia completa. Estos son estos vídeos que hace BBVA, que invita a gente, ¿no? Y contaba un paleontólogo la historia de un cráneo muy curioso que apareció en la cima de los huesos de Atapuerca, ¿no? Entonces dice, le llamaron Benjamina a este cráneo. Y dice, es de una niña de unos 12 años que tenía un defecto que venía del seno materno, y es que se le había fusionado el cráneo. Porque el cráneo humano, gracias a Dios en el parto, ¿no? es flexible y no se nos cierra hasta que tenemos 40, 50 años. ¿Qué le pasó a esta niña? Que ya se le había cerrado en el seno materno. ¿Qué pasa cuando crece el cerebro? Que presiona las paredes, y esto le provocó a esta niña pues una discapacidad, ¿no? Cerebral, motora, intelectual, ¿no? Entonces dicen, y le presionó el cráneo, le provocó esta deformidad, y además tenía la mandíbula elevada. Y dice, ¿y por qué nos llamó la atención? Dice, porque llegó a los 12 años. Porque los que estaban a su alrededor ya tenían un corazón humano. Porque trataron igual al que era diferente. Porque la amaron, ¿vale? Entonces por eso le pusieron de nombre Benjamina, que en hebreo significa la más amada, la que se sienta a la derecha, ¿vale? Entonces dices, es que estos tenían, ahí ya había madres, ¿vale? Hace medio millón de años, ahí había madres ya podemos decir que estos tenían nuestro corazón, ¿vale? Me salto el vídeo, pero ahí lo tenéis, ¿no? Y dices tú, ¿y el padre dónde estaba? ¿No? Porque esto que decíamos de la mujer solo es posible con estas capacidades cognitivas superiores, más avanzadas. Hoy en día la neurociencia te dice que vosotras conectáis más los dos hemisferios, ¿no? El racional y el emocional lo tenéis más conexiones. Por eso os acordáis más, ¿no? ¿Habéis visto Del revés, la peli del revés? ¿Cómo se forman los recuerdos en la película? Cuando sucede algo, dato, hecho, unido a una emoción, se forma la esfera del color de la emoción que lo genera, alegría, tristeza, ¿no? Y en esa película es muy bonito, como lo cuentan, el primer recuerdo que tiene la niña Riley es alegría, porque su padre le dice, es la viva imagen de la alegría, y se genera un recuerdo inconsciente, ¿no? La esfera teñida de el color de amarillo, de la alegría, claro, hecho más emoción igual a recuerdo, recordare, volver a pasar por el corazón. Tenéis mejor memoria que nosotros para ciertas cosas, ¿vale? Porque unís más el dato con lo que significa el dato. Entonces, ¿y el padre dónde está? Entonces, esta escena sí que os la voy a poner, creo que es de las únicas de la presentación. No sé si sois mucho de Woody Allen, pero yo, volviendo a ver la película, digo, ahí va, es que... Entonces, es un matrimonio jovencito, da igual la película, ¿no? Toma el dinero y corre, se acaban de casar, y ella le dice a él, Virgil, vamos a tener un niño. No exageres. No, vamos a ser padres. He ido a ver al médico. Es mi regalo de Navidad. Hubiese preferido una corbata. ¿No estás contento? Y yo quería una corbata. Pues va a ser un niño. ¿Y cómo ha podido pasar? Pero Virgil, no sabes cómo. Así que... Fue cuando tú y yo, porque ¿ha sido por eso? ¿Cuando lo del calambre? Pues el pobre Virgil dice, ¿y un hijo? ¿Y de dónde viene? Pues, ¿de cuándo ha sido esto, no? Entonces, claro, esto parece que ríes, pero es una verdad psicológica también del varón. Lo que dice Luigi Zoja en el gesto de Héctor, yo me lo encontré igual en un libro que escribió Karol Wojtyla que se llama Esplendor de paternidad, que es un librito en clave poética, una obra de teatro, ¿no? En el que dice, la madre tiene que aceptar que el hijo entre en la carne, porque el hijo, vosotras, el misterio de la vida lo vivís desde el primer instante desde dentro, y el hijo se hace un hueco dentro de vosotras en la carne, y desde ahí podéis conectar con el hijo y llegar a él y a su corazón, ¿no? Que es el objetivo que también tendría el padre, el mismo. Pero ¿dónde tiene que dejar que entre el hijo, el padre? En la voluntad.
Y si no le dejas entrar en la voluntad, no eres padre. Puedes ser padre biológico, pero no eres padre de verdad en la identidad. Entonces, ¿qué le pasa a Virgil? Que desconecta lo que hizo un día con que ese hijo es suyo, ¿vale? Entonces, fijaros, en el derecho romano hay un acto jurídico en el que el padre de familia presenta en público al hijo y lo reconoce en público. No porque dude de que sea suyo, pero ya sabéis que en derecho, ¿no?, la madre siempre es cierta, el padre no se sabe. Porque la madre no hay duda, pero el padre, pero si el padre no te reconoce, no heredas, ¿vale? Es Simba en El Rey León, cuando le presentan, ese es una verdad psicológica para nosotros. Yo, esto cuando lo conté también aquí en el CEU, decía, yo cuando Marian me dijo que estaba embarazada de nuestro primer hijo, me puse muy contento. Pero bueno, era un dato, ¿vale? Ahí estaba. Y recuerdo cuando fuimos a una de las revisiones primeras con el doctor Tubillo, no era el doctor Granados, que falleció, ¿ya? Y ves lo que te dicen, que aquí está la cabeza, bueno, si usted lo dice, ¿vale? Pero escuché el latido y lloré, porque ahí me di cuenta que ahí estaba mi hijo. Ahí dije, ahí está. Pero hasta entonces era un dato. Entonces, si tú no dejas que el hijo entre en ti, no eres padre, ¿vale? Entonces, es verdad, y esto no justifica nada, pero explica por qué la conexión del padre con el hijo no es tan, a veces, o sea, la madre te lo da la naturaleza, pero el padre te lo da la cultura, dice Luigi Zoja. De hecho, es la superación de la cultura. Y Luigi Zoja dice que es verdad que la familia, la sociedad se funda en la madre, pero sin padre no hay civilización, ¿vale? Porque con el padre, que la madre también le dice, vuelve que este hijo es tuyo, Virgil, se cierra el triángulo, ¿vale? Se cierra el círculo. ¿Y qué tenemos? Hombre y mujer. Tienes toda la humanidad en la familia. Tienes además la generación siguiente y antes, incluso varias generaciones viviendo en el mismo hogar. La madre en la pareja sin el padre estaría sola. Pero es que el hijo sin el padre, la relación de la madre y del hijo, claro que es absolutamente necesaria, sobre todo en los primeros meses de vida, ¿no? El apego, seguro, claro que lo es. Pero no tardaría tiempo, o sea, tarde o temprano se volvería sofocante, incluso insuficiente para el hijo y para la propia madre, ¿eh? Entonces, la madre, la mujer, necesita de alguien que sea externo a esa relación con el hijo, pero que al mismo tiempo forme parte de ella, el padre, que precede al hijo en la relación con la madre, como pareja en el matrimonio, ¿vale? Entonces, y si no, tarde o temprano esa relación se vuelve sofocante, porque también en la vida, ese principio de satisfacción del placer que tiene la madre con el niño, que es absolutamente necesario, que todos lo necesitamos, pero también necesito una fuerza que me haga salir de ahí. Y no lo vas a hacer sin parte de violencia, ¿eh? Y no, yo hablo de violencia física, porque normalmente el que te consiente no es el mismo que el que te exige. Es muy difícil que tú juegues los dos roles, ¿no? Entonces, esa fuerza que aparece para decirle a vosotros dos, venga, separaos, que se está muy a gustito, pero así no avanzamos, es el padre. En lo simbólico también. Esa es la fuerza masculina, ¿vale? Entonces, la madre necesita eso y el niño lo necesita. Bueno, entonces, ¿qué es la paternidad al final, no? Pues no es una actividad como sugiere este cartel de Coca-Cola, ¿no? No estoy en contra de Coca-Cola, ¿no? Y aquí la tenemos representada, pero esto, si yo espero a que los niños se duerman para que empiece mi momento, ¿qué he estado haciendo durante todo el día con ellos? Porque es su momento y mi momento, su tiempo y mi tiempo. ¿Qué te dice la pedagogía moderna? Que la paternidad es una identidad, no es algo que se hace como actividad, es que es una identidad, ¿vale? Entonces, por eso estamos agotados hoy en día, porque hay que hacer muchísimas cosas por los hijos, pero es como que yo estoy fuera de eso que hago por ellos. Entonces son actividades, y apunto a un niño a extraescolares, el sábado le llevo, en nuestro caso, 4 partidos, claro, pues, ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde me construyo yo? ¿Vale? Entonces, la paternidad nace de la esponsalidad, y esto digamos, es que es así, ¿no? Porque hay una relación que precede a la paternidad, y es la relación, ¿no? Solo hay un gesto en el universo por el que viene cada hijo a la existencia, que es la unión de lo masculino con lo femenino, ¿vale? Y esta paternidad, en lo simbólico, y la maternidad es lo que caracteriza a la persona madura. Toda persona madura, por definición, está llamada a ser padre y madre, aunque no tenga hijos, ¿vale? Cuando hablo aquí de paternidad y maternidad, para mí padre y madre es un profesor, un catequista, un tutor, un preceptor,
los padres adoptivos, un sacerdote, un adulto que acepta Rachel Carson en El sentido del asombro, un librito muy pequeñito. La tesis de ese libro es que todo niño necesita de al menos un adulto que en su vida lo ame incondicionalmente y acepte descubrir el mundo junto a él, ¿vale? Entonces, eso es la paternidad y la maternidad, que cuando te mueras, tu funeral esté lleno, que haya alguien que te herede. Si no alcanzamos ese nivel, no somos padres y madres, y puedes tener los hijos que quieras, ¿vale? Porque no alcanzas lo que significa el corazón de la paternidad y la maternidad, que es una entrega total a alguien que te necesita, ¿vale? Entonces, el padre acepta que el hijo le traspase, que vea en ti hasta cómo bebes un vaso de agua, y aceptas que se fije en todo. Y tú le quieres dejar algo en herencia, sobre todo por lo que... pero no le pides que siga exactamente tus pasos, ¿no? Bueno, no os pongo esta escena, que es la de Los Increíbles 2, donde veis a un padre también desbordado, ¿no? Pero es que la pongo porque cuando va a ver a Edna Moda, que es la italiana esta bajita que le hace los trajes, le dice: es que si se hace bien, la paternidad es una heroicidad. Dice: si se hace bene, la paternità è un'eroicità. Si se hace bene, claro, es que la paternidad en sí misma tiene un punto de martirio. Mártir en griego significa testigo, ¿vale? Y para ir terminando, ¿no? Entonces, ¿qué es la paternidad? Es una vocación, es una identidad, ¿no? A mí me encanta esta definición de vocación de Mounier, un filósofo personalista. Dice: ¿qué es la vocación? Esto se puede aplicar a cualquier vocación, ¿eh? Dice: pero es algo que desde dentro unifica todo lo que hago. Entonces, desde que me levanto hasta que me acuesto, todo lo hago en esta clave, ¿vale? Entonces, el padre, la madre, sin olvidar que somos hijos, que somos hermanos, que somos esposos, todo lo que hago va en esta clave. Poner un lavaplatos, llevar a los niños al colegio, recogerlos, llevarlos a donde sea, porque yo estoy ahí, y eso unifica mi vida en todo lo que hago. Eso es la vocación. Esto es lo que en nuestra época se ha quebrado. Tenemos a personas de 20, 30, 40, 50 años, 60, que nunca han alcanzado este grado de madurez. No lo han alcanzado, no lo han descubierto, ¿no? Entonces, bueno, esto me lo voy a saltar, porque además lo tenéis en los libros. Estos libros de Mariolina Cerotti, que creo que también teníais aquí, que me fijé. Mariolina dice que el alma femenina es más compleja, porque tiene como dos almas, una erótica y una materna, ¿vale? Entonces, habla en lo simbólico, ¿eh? Porque de ella, de hecho, también le sirven estos símbolos del psicoanálisis, a mí también. Lo erótico no solo es esta capacidad de seducir, ¿eh? Esa capacidad femenina de: oye, aquí estoy yo y hago valer mis derechos. Esa capacidad de saber buscar y mostrar mi belleza en todos los ámbitos, de perseguir mis proyectos, ¿vale? De que no me ahogue la maternidad también. Y lo materno en lo simbólico es esta capacidad que tiene lo femenino de humanizar las relaciones, de saber vivirlas desde dentro, de llevar, de sostener, ¿no? Que se ve físicamente en el embarazo. Eso es el alma materna. Que claro, todos estos tienen también su reverso tenebroso. El reverso tenebroso del alma erótica es la que seduce a James Bond para matarlo, por ejemplo, la femme fatale. Eso literariamente, artísticamente, esa es la femme fatale. Y en lo materno, es estos relatos a veces que vemos, claro, como se os dan tan bien las relaciones, la tentación es dominarlas por completo y sofocar al hijo, o sofocar, porque el dominio psicológico lo tenéis. Entonces, uno puede pasarse de frenada, porque donde está el don, también puede estar la perversión del don. ¿Cuál es el núcleo de lo masculino según Mariolina? La potencia, como un principio en el alma masculina de vigor, de fuerza. Dice: pero esto es muy complejo de sostener y de educar, y hoy en día está mal visto, ¿no? La agresividad, por ejemplo, está mal vista, y dice: no, la agresividad es necesaria para la virtud. Agresividad ad grediores, yo avanzo. Entonces la potencia se mueve entre un exceso y un defecto. El defecto es la impotencia y el defecto es la prepotencia, ¿vale? Ese es el defecto masculino. Claro, tienes mayor fuerza física, pues tu tendencia será la agresión, ¿vale? Pero eso es una deformidad de lo masculino, no el alma de lo masculino. El don masculino es la potencia, que puede ser domada, que puede ser dominada y puesta al servicio de... Pero es que esto lo llevamos escrito en el cuerpo, ¿vale? Y Mariolina lo dice, pero es que en muchos otros ámbitos.
Vosotras, mujeres, no tenéis la experiencia, por ejemplo, de lo que es la eyaculación o la erección masculina, en el que en muy poco tiempo toda esa excitación sexual se nos concentra en un solo punto del cuerpo. ¿Vale? Vosotras no lo vivís así. Entonces hay algo en el cuerpo que habla de, ¿no? O luego cuando, ¿no? En la eyaculación, millones de espermatozoides. Dices, pero si para que haya vida hace falta uno, ¿no? Vosotras en cada ciclo os concentréis en una sola célula, en un gameto, nosotros millones de gametos. ¿Vale? Entonces, esto es otro tema, pero muy interesante, ¿no? Esto persona masculina, persona femenina, pero nosotros, varones, no tenemos... O sea, yo no soy varón por tener este cuerpo que tengo, sino que como soy varón, tengo este cuerpo. Y mi cuerpo expresa mi ser masculino, y vuestro cuerpo femenino expresa vuestro ser femenino. ¿Vale? Esto es lo mismo que os he dicho. Porque en todas las culturas existen arquetipos maternos. O sea, somos capaces de captar en la naturaleza también. O sea, C.S. Lewis tiene un libro, bueno, interesante para lo que yo quería, pero no me parece de los mejores libros, se llama Perelandra, que forma parte de la trilogía cósmica. ¿No? Y entonces dice que, por ejemplo, macho-hembra es biológico, pero masculino-femenino es simbólico. Y hay más cosas en el cosmos que son masculinas y femeninas, y hombre-mujer son solo algunas de ellas. Por eso a veces asignamos categorías femeninas, por ejemplo, a la tierra o al mar, y categorías masculinas a la roca, a la montaña, ¿no? A lo duro. Y entonces dice, claro, pero lo interesante es donde se juntan los dos, ¿no? La playa, por ejemplo, donde se junta la tierra y el mar. Y el ser humano tiene como una capacidad y encuentra especial satisfacción en donde se juntan estos símbolos, ¿vale? En la comunión de los dos. ¿Vale? Pues esto es el arquetipo materno: llevar, sostener, la relación con el misterio, ¿no? Educar la afectividad. Y el arquetipo paterno, en todas las culturas el padre es el que pone el nombre, simboliza la ley, ¿no? Lo que hoy está en declive. Cuando el padre hace acto de presencia simbólicamente es donde el hijo encauza la energía. Lo que decía Camille, yo es que necesito esto en mi vida, ¿vale? Entonces necesito, el padre es el que indica el objetivo, pero no para que me obedezcas a mí, sino porque, hijo mío, esto es bueno, ¿vale? Vosotras, si pudieseis, ahorraríais al hijo todos los sufrimientos. El padre, si tiene sentido, no te lo ahorra. Solo un padre manda a su hijo a morir, en una guerra o en la cruz. Si tiene sentido, no te lo ahorro. O sea, tú imagínate el corazón del padre como, no, la lucha, pero no te lo ahorro, hijo mío. Porque si no lo hacemos, ¿no? Tiene un sentido. Entonces, el sentimiento propio del padre es la predilección, que significa yo te amo primero. Esto que te pido, yo lo he hecho antes por ti. ¿Vale? Entonces, no es igual el arquetipo materno. Eso no quiere decir que una mujer no pueda vivir esto, ¿eh? Lo que pasa es que el cuerpo también del varón y cómo es él facilita expresar el arquetipo. ¿Sí? Esto de los arquetipos y los símbolos, o sea, es muy interesante. No pongo esta escena. Pero esto se estudió, por ejemplo, en el abrazo del padre. Un señor hizo un estudio de, a ver, mamás, abrazad a vuestro hijo pequeñito, ¿no? Imaginad que os dejan aquí, entra un bebé de en torno a 1 año y os lo dejan. Entonces, ¿qué gesto haréis para abrazarle? ¿Cómo abrazáis vosotras a un hijo? ¿Sí? Pues todas abrazan así. Y los papás dicen, jo, qué curioso, los padres no abrazan así. Lanzan al niño por los aires o hacen el gesto de Héctor, que en la Ilíada era con los brazos extendidos pero mirándole a la cara, o si lo abrazan así, le dejan mirando hacia afuera. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacéis vosotras? Repetís el seno materno. Protegéis, ¿no? Abrazáis, claro, le sofocáis un poco al niño, mamá, déjame respirar. ¿Y papá qué hace? Me lanza al mundo. ¿Vale? Entonces, es que abrazamos como somos. Esto no es una imposición cultural, es que expresamos lo que llevamos dentro. Yo he llevado a mis hijos, mirad, esto también me llamó mucho la atención cuando lo vi, yo he llevado a mis hijos hacia adentro también, no pasa nada, en la mochilita, pero me llama la atención que la mamá lo lleve hacia adentro y el papá hacia afuera. ¿Es una cuestión anatómica? Pues no lo sé. Puede ser, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Entonces, en lo simbólico, la mujer es esto, es melodía y el padre es ritmo. ¿Vale? Vosotros sois más de palabra, nosotros somos más de acción. Pero os decía, aunque simbólicamente esto podemos ver que es cierto, lo interesante, donde de verdad se produce la vida, es en la unión de los dos. ¿Vale?
Es que sin padre no hay madre, nos miramos mutuamente el uno al otro, no hay familia, ¿vale? Entonces, esto es lo que está dañado en nuestra cultura, la comunión hombre-mujer, ¿vale? Yo no estoy contra vosotras, estamos ante vosotras, ¿no? Esto es lo que dice Julián Marías, dice, ¿por qué puedo decir? Lo dice con la mano, por ejemplo, ¿por qué digo que tengo mano izquierda? Porque tengo mano derecha, si no tendría mano, ¿vale? La derecha, la izquierda, ¿sí? Están uno ante otro, en la vida hay cosas que se descubren de dos en dos. ¿Vale? Entonces, simbólicamente, es que incluso el habla nos traiciona. Es más propio de la madre decir hijo mío, ¿vale? Porque primero va el vínculo, pero el padre a veces dice mi hijo, primero va la pertenencia, ¿vale? Entonces, la herida de la madre se relaciona más pues, con los primeros años de vida, con el pasado, con el apego, pero la herida del padre es la de Camila, de el futuro, ¿vale? El padre aparece en el horizonte. Yo voy a hacer lo que diga mi padre, voy a estudiar lo que estudió mi padre, ¿vale? Entonces, esto es lo simbólico de las relaciones que se cumplen en la vida. Y nada, esto ya os lo he dicho, ¿vale? Este es el final, ¿no? Entonces, ¿es necesario el padre? Sí, y la madre, porque si es verdad que el hombre y la mujer somos iguales en dignidad, pero somos diferentes en otras dimensiones, no es lo mismo ser padre que ser madre. Y entonces hay cosas que si el padre no está, te las pierdes, o viceversa, ¿vale? Y en lo simbólico todo esto que hemos dicho, pues ¿qué hace la madre? Amar en, acoger la vida, humanizar la relación, ¿no? Esto es lo propio. Mira, fijaros esta imagen también de estas figuritas de Willow Tree, ¿no? Que son de una maderita, de una resina. Pues está esta madre, ¿no? que les tapa con el manto. Pues es muy simbólico a veces el arte cómo representa las cosas, ¿no? Pues como una gallina, ¿no? Que hay a los polluelos bajo las alas. Pero el padre tiene un poder impresionante, ¿no? Esto de bendecir al hijo, cuento, ¿habéis visto la película de Barbie? Sí, sí. A mí me parece interesante la peli, ¿eh? La famosa escena del encuentro con la creadora, la directora, Greta Gerwig, que por cierto va a hacer una serie de las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, dice, mira, eso viene de ellas de educación cristiana, ¿vale? Lady Bird, si habéis visto esa película. Y entonces dice, pero teníamos unos vecinos judíos y los viernes cenábamos con ellos, y cuando terminábamos, el padre de esa familia iba uno a uno y nos imponía las manos y nos bendecía, ¿no? Y decía, mira, eres amado, eres bien recibido en esta casa, sea lo que sea, ¿no? que hayas hecho esta semana, aquí te acogemos. Dice, generaba en mí una sensación de bienestar, ¿no? de predilección. Dice, yo quería en mi película eso. Pues esa escena se la debemos a un padre, ¿vale? La famosa de Barbie. Entonces, como abraza a un padre, no abraza a la madre, ¿vale? Entonces, el niño, y sobre todo el varón, y sobre todo el vulnerable, necesita una figura masculina que lo abrace. Porque la feminidad se le reconoce a la hija, pero se le otorga al hijo. Se le entrega, hijo mío, ¿no? Aféitate conmigo, necesitas en los símbolos que otro varón le introduzca en el mundo masculino. Estos niños más vulnerables necesitan que una figura masculina haga acto de presencia y le valore más el esfuerzo que el resultado, y que le alabe esos dones masculinos que tiene, que a lo mejor son el gusto de lo estético, o no se le da tan bien el deporte, pero se le dan bien otras cosas, ¿vale? Entonces ese es el arquetipo de Aquiles, que hace mucho daño a muchos hombres que no, yo no he sido así, por ejemplo, de niño, ¿vale? El varón competitivo en los deportes, pues hay niños que no son así, y son varones 100%, ¿no? Y si no se les pone las etiquetas. Esto es lo que puede hacer un padre que no puede hacer una madre, ¿vale? Señalar el objetivo. Hay mujeres o madres que cuando les cuento esto te dicen, pues es verdad, si es que a mí mis hijos me quieren mucho, pero es que hay cosas que solo a su padre le hacen caso, o solo le tienen en cuenta a él en esto, ¿no? Vale, pues este es el tema, ¿no? Por eso la paternidad y la maternidad es la plenitud de la masculinidad y la feminidad, porque pones en juego todos los dones de tu hecho de ser hombre y de ser mujer, ¿vale? ¿Qué significa ser padre y ser madre? Pues hacer espacio en el corazón al hijo y al otro cónyuge, ¿vale? Y aceptar ser condición de crecimiento del hijo, ¿vale? ¿Cuál es heroicidad y martirio en el sentido que os decía antes? ¿Y cuál es la virtud propia? La del cuadro del retorno del hijo pródigo, la misericordia, ¿vale? Esa es la virtud propia de los padres, del padre y de la madre, ¿no? La misericordia es una muestra de fuerza y de poder en el perdón, en el amor.
¿vale? Entonces, esa es la palabra de los padres que te acompañan toda la vida, que a lo mejor si hacemos memoria, ¿no?, en nuestro caso particular, dices, esto me lo dijo mi padre, me lo dijo mi madre y me ha acompañado siempre. ¿Vale? Entonces, ese es el poder que tenemos los padres, perdonar y olvidar, no llevar las cuentas del mal, porque el hijo la va a liar sí o sí. Y se va a ir de casa, y todos nos hemos ido de casa, aunque no nos hayamos ido físicamente. Entonces, eso es matar al padre, ¿no? Y volver a como la Eneida. Entonces, esta es la idea, ¿no? Esto es lo que está en crisis en nuestra época. Por eso el tema del padre y de la madre es especialmente importante, ¿no? Fijaros cómo la crisis demográfica que vivimos, por ejemplo, está aquí. Todo el tema de la autoridad está aquí. ¿Por qué no nos fiamos de las instituciones? Porque las instituciones las hemos asociado a lo paterno. Y ahora eso está en crisis. Entonces, hay tantas cosas que caben aquí. Entonces, también os digo que creo que estamos en el mejor momento para restaurar esto, ¿vale? No podemos volver a los modelos de paternidad anteriores, porque no funcionaban, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Volcarnos en la relación con el hijo y con la madre. Redescubrirla. Porque no funciona lo que funcionaba antes. Tenemos que descubrir. Lo que pasa es que a veces los modelos que se proponen son de maternidades bis o la ayuda de la madre. Dices, no, porque ahí te está saltando el hecho propio del padre, del varón. Entonces tenemos que redescubrir esto. Por eso digo que estamos en un buen momento de paternidades perplejas, pero no podemos repetir los errores del pasado, porque es verdad que algunos, ¿no? Eso lo explica Higinio en una conferencia, ¿eh? Dice, en la Revolución Francesa, por ejemplo, todos los obispos en Francia tenían título nobiliario. Se habían asimilado a los poderes del mundo. Y si algo ha traído este proceso desde entonces es purificar a dos figuras. Una es el sacerdote y otra es el padre de familia. Porque antes el padre te decía con quién te casabas, lo que ibas a estudiar. Y ahora solo puedes ser padre por el hecho de querer vivir esto. Porque ¿qué ventajas tienes por ser padre? Si yo ni existo en el registro civil. Soy el progenitor B, ¿no? Y hay muchas cosas, dices, ¿qué sacas tú de esto? Tu identidad. Pero socialmente, si estás mal visto. Entonces, igual que ser sacerdote. Entonces, ¿qué haces? Pues tu vocación, que te construyes ahí. O sea, por eso os digo que también, dentro de todo este panorama, oye, que es una gozada ser padre. Es que te construyes. Es que es la plenitud de tu persona. Pasa por ahí, por esa entrega. ¿Vale? Entonces, bueno, yo no vengo a deciros que ser padre es más importante que otras cosas, o sea, padre, madre, familia, en el fondo, pero que nuestra crisis en nuestra época, y esto es universal, esto no es cristiano, esto es universal. Entonces, ahí estamos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí os lo dejo.